En este vídeo vamos a ver qué son las tangentes exteriores y las tangentes interiores entre circunferencias. Para ello vamos a ver primero lo que es la tangente exterior y la tangente interior. A la izquierda tenemos dos circunferencias tangentes exteriores que se tocan en un punto en el arco de la circunferencia. Podemos ver que si trazamos la recta de centros, el punto de tangencia queda entre los dos centros. Se ve perfectamente, que es el teorema que ya estudiamos. A la derecha tenemos las circunferencias tangentes interiores que se tocan en un punto por dentro del arco de la circunferencia. Si trazamos su recta de centros, veremos que hay que prolongarla para saber el punto de tangencia. Es decir, el punto de tangencia no queda entre medias de los dos centros. Y esto es importante que lo recordemos porque siempre hay que alargar esa recta de centros. Vamos a ver cómo se resuelven en general los ejercicios con circunferencias. Por ejemplo, empezamos con los ejercicios de tangentes exteriores dados un radio. Vamos a trazar cualquier radio que queramos en la dirección que queramos y lo alargamos. En este alargamiento lo que vamos a situar es el radio que nos dan como dato. Lo cogemos con el compás, es la forma más fácil. También lo podríamos coger con una regla. En este caso lo estamos cogiendo con un compás y a continuación del arco de la circunferencia ponemos el tamaño del radio que nos han dado. Donde marcamos con el compás, ese sería el centro que estamos buscando. Luego es tan fácil como ahora coger y trazar la circunferencia que tenga el radio dado. Y ya sería tangente exterior, porque toca por fuera al arco de la circunferencia. Se hace sumando radios. A la derecha tenemos el ejercicio de circunferencia tangente interior. En este caso hacemos prácticamente lo mismo, pero restamos el radio. Trazamos un radio cualquiera en la dirección que queramos. En este caso, como no sabemos el punto de tangencia, nos da igual. Y lo que vamos a coger es, con el compás o con una regla, el tamaño del radio que nos dan como dato, en azul. Luego, de fuera hacia adentro, vamos a trazar esa medida del radio y donde estamos cortando ahí sería el centro O2 que andamos buscando. Luego ya es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es coger y trazar. Hacemos centro en O2 y trazamos la circunferencia requerida.